Hola, Muy buenos días, ¿cómo estás? Verónica, Fernando, ¿cómo estás? Buenos A días, todos mucho los, todo gusto. bien, gracias, hola. muy bien, A gracias. todos los asistentes les agradecemos. Vamos a comenzar esta interesante charla. Mi nombre es Pamela Larsson, jefe de la unidad de Red de Egresados de la Facultad de Economía. Verónica Stein, Mid Office de DBA Capital. Y Fernando Gómez, socio fundador de DBA Capital. En esta oportunidad, Verónica nos hará esta interesante charla de cómo las mujeres pueden ser independientemente financieras y revisar a futuro todas las cosas que pueden hacer con respecto a las finanzas. Así que, Verónica, bienvenida. Verónica es egresada de nuestra facultad, Ingeniería Comercial de la Mención Economía. Así que bienvenida nuevamente a la FEN y te dejamos ahora para esta interesante charla. Gracias, muchas gracias Pamela y Alejandra por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de poder volver a mis aulas originales en los años 80 y donde la verdad es que me emocioné recién al ver el video y ver esas canchas y esas aulas maravillosas que tienen comparadas con las que nosotros teníamos que ya eran buenas. Así que muchas gracias a todos los que me están escuchando. Y para hoy día hablar de las mujeres financieramente independientes, cómo lograrlo, tengo que empezar por decirles qué entendemos nosotros por ser financieramente independientes. Y la verdad es que está lejos de llegar a ser rica o millonaria, porque si fuera así, la verdad es que muy poca gente la podría alcanzar. Y para nosotros, ser financieramente independientes es poder llegar a una tercera etapa de la vida y seguir viviendo tal cual como lo hemos hecho hasta ese momento. Por lo tanto, sabemos que es un tema que es difícil de lograr, es difícil para hombres, para mujeres, pero hoy día voy a hablarles por qué esta charla es especialmente difícil para las mujeres. A ver. No se me cambia el slide. Ya, ¿por qué es especialmente difícil para las mujeres? Nosotros sabemos que las mujeres tenemos un par de cosas que son propias de nosotros y ¿por qué es especialmente difícil? Porque después de haber estudiado este tema y de haber visto las cosas que nos pasan, vi cosas tan importantes como que la mitad de las mujeres a la edad de 50 años quedan solas, quedan a cargo de sus hogares por cualquiera sea la razón, y la verdad es que viendo esto vemos que es muy importante lograr una independencia financiera. Otra cosa que me llamó la atención es que 7 de cada 10 mujeres en la tercera edad viven en pobreza, lo cual también es terrible, y que solamente el 20% de las mujeres son financieramente independientes. Estos son datos que son sacados de un libro de la Kip Kiyosaki que habla de estadísticas internacionales. Por lo tanto, nosotros viéndolo con las estadísticas que hay en Chile, también estamos bastante parecidos. Y la verdad es que viendo esto, no queremos que esto pase, tenemos que hacer algo, tenemos que lograr entender por qué pasa para poder ver qué solución le encontramos a esto. Y la verdad es que viendo esto, vemos que hay un par de factores que son comunes a las mujeres, como por ejemplo, que nosotros las mujeres jubilamos a los 60 años por ley, no por obligación, y los hombres jubilan a los 65. Entonces aquí ya tenemos un primer punto. El segundo factor son las lagunas laborales. Muchas veces, producto de que nos tenemos que hacer cargo de los niños, o que tenemos que hacernos cargo de los padres, o en cualquier eventualidad, como por ejemplo lo vimos este año y el año pasado con el COVID, muchas mamás jóvenes tuvieron que dejar de trabajar para hacerse cargo de sus hijos. Entonces, la verdad es que no tenemos cifras específicas de las lagunas laborales, pero sí tenemos cifras de los años cotizados. Y vemos que los años cotizados, en promedio, en las mujeres son de alrededor de 13 años, mientras que la de los hombres alrededor de 21 años. Entonces acá ya tenemos una proxy y podemos ver que efectivamente las mujeres tienen lagunas, pero no tenemos la cifra exacta. Y el tercer punto
es la esperanza de vida. Es un hecho que las mujeres vivimos más que los hombres. Y cuanto más vivimos, 5 años, porque la esperanza de vida, por lo menos en Chile, los últimos datos que tenemos entregados por la AFP son de 90 años, mientras que la de los hombres es de 85 años. Entonces, en base a estos datos, nosotros vamos a analizar nuestro problema y vamos a ver que realmente estos 3 factores inciden en forma muy, muy importante en el ámbito financiero. Y para estudiarlo y ver cómo inciden, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lamentablemente voy a tener que meter un par de cifras, pero yo creo que aquí todos mis ex compañeros de la FEN lo van a entender fácilmente, y lo vamos a denominar el desafío de las 3 veces 5. ¿Por qué las 3 veces 5? Para hacerlo bien sencillo, sabemos que jubilamos 5 años antes que los hombres. Vamos a suponer que nuestras lagunas laborales son de 5 años, justamente para hacer el ejercicio más simple, y sabemos efectivamente que tenemos un diferencial de 5 años en nuestra esperanza de vida comparada con la de los hombres. Entonces, en base a estos 3 datos, nuestros 3 veces 5, vamos a hacer el ejercicio siguiente. Vamos a tener aquí 2 amigos. Vamos a tener a Emma y vamos a tener a Pablo. 2 compañeros de universidad que estudiaron exactamente lo mismo y egresaron a los 25 y se pusieron a trabajar inmediatamente. Y los 2 comienzan a ahorrar para su vejez. Los 2 comienzan a ahorrar mes a mes 100.000 pesos mensuales. ¿Y qué tenemos al final de nuestra vida laboral? Tenemos que Pablo logra ahorrar 48 millones de pesos y Emma, producto de que jubila 5 años antes, logra ahorrar 42 millones de pesos. Pero ahora, si nosotros invertimos esta plata, llegamos que vamos a tener al final de nuestro periodo un ahorro total para Pablo de 368 millones de pesos, mientras que Emma solamente llega a 240 millones de pesos, o sea, un diferencial de prácticamente 130 millones de pesos. Me imagino que a ustedes les llamarán la atención estas cifras de los 42 a los 240 y de los 48 a los 368, los cuales vamos a retomar en un ratito más. Porque antes vamos a volver a nuestro segundo punto, que son las lagunas laborales. Entonces, tenemos que Emma jubila 5 años antes y ahora vamos a introducir los 5 años, el efecto que producen estos 5 años de lagunas laborales. Nuestro Pablo está exactamente igual, sigue trabajando sus 40 años, pero Emma disminuyó un poco su ahorro de 42 a 38, producto de estos 5 años menos que trabaja, y ahora como invierte y también invierte 5 años menos, su ahorro total baja a 154 millones de pesos. Entonces acá ya vemos que el diferencial se aumenta bastante. Y tenemos que integrar nuestro tercer punto, y que no podemos olvidar, que vivimos 5 años más que los hombres. Por lo tanto, con menos de la mitad de la plata que lo que tiene Pablo, Emma tiene que financiar una vejez. Y lamentablemente, una vejez más larga. Es decir, acá Emma vimos que está trabajando desde los 25 hasta los 60, pero con laguna 5 años. Es decir, trabaja solamente 30 años y tiene que financiar exactamente los mismos 30 años para adelante, lo cual es bastante duro. ¿Y en qué se traduce esto? En que Emma al final de su día laboral se va a jubilar o va a tener una mensualidad equivalente a 732.000 pesos, mientras que Pablo, habiendo ahorrado exactamente lo mismo, pero no teniendo laguna, y viviendo, por supuesto, 5 años menos, va a tener una mensualidad de 2.200.000 pesos. Es decir, Emma tiene exactamente un tercio de lo que logra juntar Pablo. La verdad es que si lo vemos así, vemos que esto es un gran problema para las mujeres, que la verdad es que de alguna forma tenemos que enfrentarlo, tenemos que solucionarlo, de alguna forma tenemos que ver qué hacemos con estos 5 años menos que trabajamos, con estos 5 años de lagunas laborales que tenemos las mujeres y con nuestra esperanza de vida de 5 años más, es decir, vivimos hasta los 90 en vez de los 85. La verdad es que estos 5 factores, si nosotros los vemos,
no son buenos ni malos, porque jubilar a los 60 versus a los 65, la verdad es que nos podemos dedicar gran parte del tiempo a nuestros hobbies, a hacer las cosas que nos gustan, a leer o a hacer deporte. Las lagunas laborales tampoco son malas en sí, y vivir 5 años más, la verdad es que si gozamos de buena salud, podríamos considerarlo un regalo. Por lo tanto, aquí lo importante es saber que no son malos en sí, sino que única y exclusivamente que tienen una consecuencia muy, muy importante en términos financieros, de la cual definitivamente nosotros no debemos de preocuparnos, pero sí debemos de ocuparnos de nuestro futuro financiero. Debemos de estar conscientes, debemos saber lo que nos pasa, por lo tanto, de esa forma podemos solucionarlo. Y bueno, para ver un poco cómo podemos solucionarlo, qué podemos hacer, vamos a volver un minuto atrás, vamos a volver a nuestras cifras originales, viendo que acá tenemos en el fondo nuestros 154 millones de pesos y los 368 millones de pesos. ¿Y qué es lo que explica esta gran diferencia? Porque como les dije en un principio, este salto es importante, pero los términos nominales son solamente 12 millones los que lo explican, por lo tanto, efectivamente, tenemos una menor base de ahorro, pero lo que más explica esta diferencia es cuando nosotros invertimos estos ahorros, la verdad es que la diferencia se hace demasiado importante. O sea, Emma prácticamente multiplica por 4 sus ahorros y Pablo los multiplica como por 7. Y esto es muy importante saber por qué se produce para poder buscar las soluciones. Y esta gran diferencia al ahorrar, al invertir, es lo que nosotros llamamos el poder del mercado. Y en este caso estamos hablando del poder del mercado a largo plazo. Y para explicar un poco qué significa esto, qué es lo que es, vamos a ver cómo aprovecharlo, y para esto vamos a tener 3 factores que son muy importantes, de los cuales tenemos que saber cómo actuar. El primer factor es, tenemos que invertir los ahorros, primero. Segundo, debemos dejar que la plata trabaje por nosotros. Y en tercer lugar, tenemos que ser sumamente disciplinados. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver qué es lo que significa invertir los ahorros y por qué tenemos que invertir. Claramente, ahorrar no es suficiente. Debemos de invertir, como ya dijimos. Y aquí hay 2 razones. La primera es porque no podemos permitir que la inflación vaya carcomiendo nuestro poder adquisitivo. Es decir, si dejamos toda nuestra plata, todos nuestros ahorros, nuestro sueldo debajo del colchón, mes a mes y año a año, vamos a ir perdiendo poder adquisitivo. En Chile la inflación es aproximadamente un 3% al año, por lo cual imagínense si dejamos estos 40 años la plata debajo del colchón. Y el segundo factor es un poco lo que nos convoca y es por qué estamos acá, y es que nosotros queremos, como objetivo, tenemos vivir durante toda nuestra vida exactamente igual como estábamos viviendo en el momento que dejamos de trabajar. Es decir, alcanzar nuestra independencia financiera. Y si hablamos de independencia financiera, es decir, financiar nuestra tercera etapa de la vida y poder vivir de la misma forma en la que cuando estábamos viviendo cuando dejamos de trabajar, estamos hablando acá del largo plazo, porque la verdad es que ustedes la mayoría son jóvenes y tienen un gran horizonte por delante, por lo tanto, es importante hablar acá del largo plazo y de ahorros a largo plazo, los cuales vamos a ver por qué se asocian a la renta variable. Pero antes me preguntarán ustedes qué significa invertir en renta variable. Y invertir en renta variable es algo tan sencillo como generar ingresos pasivos que nos permitan ser socios de grandes compañías que generan inversiones y después utilidades, y nosotros nos hacemos socios de estas compañías. O sea, es como maravilloso pensar que nosotros podemos, la verdad que estamos a un clic de poder invertir en grandes compañías como Visa, Amazon, Microsoft, Apple, etcétera, porque hoy en día esto es muy fácil, es todo online y ya no es esta cosa como que se pensaba que era
invertir en acciones para los ricos, para los que tienen acceso a la bolsa. Hoy en día está asequible a todo el mundo. Y seguimos entonces con nuestro segundo punto para ver cómo podemos aprovechar el poder del mercado, y es dejar que la plata trabaje por nosotros. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a hacer en forma bien sencilla con un ejemplo mostrando qué hubiese pasado si nosotros en el año 1980, es decir, un poquitito antes del año que yo entré a la FEN, hubiésemos puesto 1 millón de pesos. ¿Y qué hubiese pasado si lo dejamos ahí hasta el 2020? Para esto vamos a hacer la comparación con distintos activos financieros y vamos a empezar viendo qué hubiese pasado si lo hubiésemos invertido en depósito a plazo. Al final de este periodo habríamos alcanzado un valor de 5 millones de pesos, lo cual es 5 veces la inversión inicial. Pero, ojo, está la inflación de por medio. Y por otro lado, si lo hubiésemos invertido en renta fija, es mejor, habríamos recibido un monto final de 9 millones, de prácticamente 10 millones de pesos, lo que es aún mejor. Pero, ¿qué hubiese pasado si en ese mismo año, en ese mismo minuto, ese mismo monto inicial lo hubiésemos invertido en acciones? La verdad es que hubiésemos obtenido 78,5 millones de pesos. La verdad es que esta es una gran diferencia. Y para este periodo específico, entre el 80 y el 2020, vemos que tuvimos rentabilidades de las acciones del 11,5%, en la renta fija obtuvimos rentabilidades del casi el 6% y en los depósitos a plazo un 4,2%. La verdad es que si nosotros tomamos cualquier otro periodo de la historia durante 40 años, no vamos a ver grandes diferencias, porque siempre, en todos estos periodos que se han estudiado, siempre en periodos largos, sobre 30 años, siempre la renta variable va a ser la mejor inversión. Por lo tanto, esto no cambia significativamente dependiendo de los años. ¿Qué es lo que hay detrás de esta renta variable? Y la verdad es que hay algo que se llama el interés compuesto. Y es que en el fondo uno, si mete el capital, uno obtiene una rentabilidad de este capital, y ¿qué pasa? Esa rentabilidad se capitaliza y así en el fondo vamos obteniendo esta curva tan creciente. Y hay una gran frase que dice que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, el que lo entiende lo gana, el que no lo paga. ¿Y a quién se le atribuye esta frase? Nada menos que a Albert Einstein. Bueno, la verdad es que a él se le atribuyen muchas cosas, así que no sabemos si es así o no, pero bueno, se los dejo plasmado acá. Siguiendo con las acciones, mucha gente le da susto justamente estas curvas que van para arriba y para abajo, que es la volatilidad que tiene el mercado comparado con otros instrumentos financieros. Nosotros vimos que tuvimos una crisis en los 80, los 90, la crisis del mercado inmobiliario, ahora la crisis del COVID. Hemos tenido muchas crisis entre medio. Pero, como les decía anteriormente, no hay periodo de la historia en que, a pesar de toda esta volatilidad, de todas estas crisis en periodos largos, la renta variable haya sido negativa. Y aquí hay una clave muy importante, y lo que tenemos que hacer para aprovechar este poder del mercado es solamente darle tiempo a las acciones, dejar que ellas puedan hacer su trabajo, darle tiempo. Y el otro día escuchaba en la radio que el mejor inversionista no era el que más sabía, sino que el que tenía más paciencia. Y la verdad es que quise decirlo porque me parece bastante adecuado. Entonces, vimos en nuestro segundo punto que hay que dejar que las acciones actúen, dejarle tiempo. Y por último, el tercer punto, que no es menos importante que los pasados, es ser disciplinado. Y esto aquí les voy a volver a dar un ejemplo con nuestros grandes amigos. Tenemos a María, tenemos a Gabriel y tenemos a Andrés. Estos tres personajes van a invertir una vez al año 1 millón de pesos por 40 años seguidos, obviamente que en renta variable. Y vamos a ver qué pasa, porque María es nuestro personaje perfecto. María tiene como si tuviera una bolita de cristal en la cabeza
e invierte todos los años en el mejor momento del año. Gabriel es todo lo contrario, es el nube negra, el que todo le sale mal e invierte todos los años en el peor minuto del año. Y Andrés es un ser común y corriente que es disciplinado, que religiosamente invierte su $1.000.000 todos los 2 de enero de cada año. Y veamos qué es lo que pasa después de 40 años. Obviamente vamos a ver que María va a tener el mejor performance, o sea, el mejor desempeño, llegando a tener 306 millones de pesos. Pero aquí es importante decirles que María, la verdad es que no existe, porque nadie lo puede hacer perfecto durante todo el tiempo. Y por otro lado, ¿qué pasa con Gabriel? Y Gabriel haciendo este ejercicio de todos los años, invirtiendo en el peor momento, llega a 236 millones de pesos. La verdad es que la diferencia es, pero no es tanta. Pero aquí la buena noticia son 3. 1, María no existe, no puede existir. Gabriel tampoco, porque nadie puede ser tan mala suerte ni nadie tiene bolita de cristal como María. Pero la buena noticia acá es que todos y cada uno de nosotros, los que estamos acá hoy día, podemos ser Andrés y podemos efectivamente aportar o ahorrar o invertir cierto monto todos los años, el día o todos los meses, etcétera. Cosa que acá, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Que aquí la diferencia entre María, que es imposible, y Andrés es un 10%. Por lo tanto, estamos hablando que este 10% nomás corresponde a el mejor momento para invertir. Pero el 90% depende única y exclusivamente de nosotros, es decir, de nuestra disciplina, de que seamos constantes, de que seamos disciplinados. Por lo tanto, les hago hincapié en que una de las razones más importantes para tener éxito en nuestra independencia financiera es la disciplina. Y viendo esto, vamos a ir entonces a nuestras soluciones. Vamos a tener a Emma, vamos a recordar sus 3 desafíos. Tenemos que Emma, número 1, tiene su laguna, Emma 2, tiene su jubilación a los 60 y el tercer punto es que tiene una esperanza de vida mayor a la de los hombres. Por otro lado, ya explicamos el poder del mercado y cómo nos puede ayudar y conjugando estas cosas vamos a ver cómo le podemos ayudar a Emma. Y acá vemos que hay varias soluciones y vamos a mencionar algunas. Acá la más fácil es, empezar por la primera, es jubilar a los 65 versus a los 60. ¿Qué significa esto? La verdad es que si Emma logra jubilar 5 años después, va a lograr ahorrar 240 millones de pesos en vez de los 154. Ahora, lo mejor de esto es que tiene como un efecto doble, porque si ustedes piensan que cada año adicional que trabaja Emma va a hacer, en el fondo, va a recibir un salario en este año y además va a tener que financiar un año menos de su jubilación. Por lo tanto, acá el efecto de cada año trabajado es muy importante. Entonces, esto con la jubilación. El otro punto es que la verdad es que por algo ha aumentado la esperanza de vida, porque en realidad los 60 de hoy en día son los 50 de antes. O sea, la verdad es que la gente, yo estoy a un año de estar la edad de jubilación, así que la verdad que yo creo que efectivamente jubilar a los 60 hoy en día es joven. Pero bueno, vamos a nuestro segundo punto, que es cubrir las lagunas. Suponiendo que Emma jubila a los 65, acá tenemos 2 posibilidades. La mejor de la alternativa, obviamente, que es tratar de no tener laguna. Sabemos que esto es muy difícil para alguna gente, que nadie las busca, hay gente que las busca, pero obviamente que hay que tener conciencia de eso. Pero creo que si hay algo bueno de esta época del COVID, si hay alguna lección buena nos ha dejado, es que para algunas mujeres nos ha permitido trabajar desde la casa. Tengo claro que no para todos, pero hay un porcentaje de mujeres que podría trabajar de aquí en adelante desde la casa, como que se llegó para quedarse un poco el teletrabajo. Así que ese sería un punto bueno. Y si no, si tenemos que tener laguna, la verdad es que deberíamos compensar con mayor ahorro. ¿Qué significa compensar con mayor ahorro?
la verdad es que tenemos que ver cuánto nos cuesta en el fondo dejar de trabajar estos 5 años, producto de que nos tenemos que hacer cargo o queremos hacer cargo de nuestros hijos o queremos hacer cargo de nuestra familia. Y la verdad es que para llegar a la misma cifra de Pablo al final de nuestra vida laboral, nosotros debiéramos de ahorrar 150.000 pesos mensuales en vez de 100.000 pesos mensuales. Esto la verdad es que no es una cifra menor porque son un 50% más de lo que estábamos ahorrando al principio, o un 50% más de lo que ahorra Pablo. Pero aquí una cosa importante de mencionarle es, mientras más joven seamos, más podemos aprovechar el poder del mercado. Y yo creo que es mucho más fácil ahorrar cuando uno es joven, porque yo sé que mucha gente financia sus estudios con crédito, pero la verdad es que pudiendo, se debiera de ahorrar desde joven, porque así tenemos mucho tiempo para aprovechar el poder del mercado. Y la verdad es que, habiendo dicho eso, el problema de la jubilación, de la esperanza de vida, se disminuye bastante, porque acá los dos, tanto Emma como Pablo, si compensamos la laguna y si trabajamos hasta los 65, nos enfrentamos con la misma cifra para financiar nuestra vejez. Pero nosotros sabemos que las mujeres vivimos 90 años, mientras que los hombres viven 85. Por lo tanto, sigue habiendo una diferencia, pero aquí ya tenemos una mensualidad de 1.930.000 pesos versus 2.200.000 que tiene Pablo. La verdad es que aquí mejora bastante la situación, tenemos bastante menos diferencia, y si lo comparamos con nuestra cifra anterior, que producto de todo lo que de nuestras lagunas y nuestra jubilación solamente llegábamos a tener 730.000 pesos, la verdad es que esto hace una gran diferencia. Sabemos que todos estos temas son difíciles, pero se pueden hacer si nosotros invertimos nuestros ahorros, ojalá mientras antes mejor, dejamos que la plata trabaje por nosotros, la dejamos tranquilita ahí, que trabaje por nosotros, y si somos sumamente disciplinados. La verdad es que tomando todos estos puntos, podemos lograr que este 20% de las mujeres que son financieramente independientes aumente a muchas más, porque la verdad es que no es posible que en esta época solamente el 20% de las mujeres sea financieramente independiente, valga la redundancia. Por lo tanto, les repito, no debes de preocuparte, sino que debes de ocuparte, y tenemos que partir desde joven. Parte ahora, porque tu yo del mañana te lo va a agradecer. Y la verdad es que si yo hubiese tenido esta charla hace 40 años, habría sido bien distinto. Me habría encantado. Así que ojalá que le tomen el peso, que vean, que estudien, y bueno, cualquier cosa, si tienen cualquier duda, feliz de que me contacten por cualquiera de estos medios, y 1.000.000 de gracias por haberme escuchado. Y ahora, si tienen preguntas o tienen alguna duda, me acompaña acá Fernando Gómez, que es gerente general de DBA Capital y socio y fundador de la compañía. Así que bueno, muchas gracias, y si alguien tiene dudas o si tiene alguna pregunta, feliz de responderla. Verónica, ¿cómo estás? Muy buena, interesante Gracias. Charla. Opino lo Gracias. mismo, si hubiéramos sabido recién cuando egresamos esta charla hubiese sido todo muy distinto. Han llegado 2 preguntas hasta el momento, te voy a leer la primera para que vean la respuesta, y les repito a los asistentes que cualquier pregunta pueden realizarla por el chat y nosotros vamos a tener un tiempo para responder. Dice MPA, hola Verónica, yo hace un tiempo empecé a aportar a una APB muy riesgoso. Este promete gran rentabilidad como el gráfico que mostraste anteriormente, pero ¿debería cambiar esos fondos a una renta fija en algún momento previo al retiro? Yo tengo actualmente 30 años, por ejemplo, si lo saco a los 60 años, quizás cambiar de riesgo a los 50 años.
Bueno, yo creo que definitivamente en la medida que nosotros vamos poniéndonos más viejos, nos acercamos más a la edad de jubilación y efectivamente es muy distinto ahorrar a los 20, que el perfil de una persona de 20 puede ser mucho más riesgoso o tenemos mucho más tiempo para aprovechar este poder de las acciones que una persona que ya tiene 60 o 70 años. Pero yo creo que aquí Fernando puede complementar bien la pregunta porque él es experto en inversiones, nuestro experto. Gracias Vero. Sí, solo lo que dice Verónica, bueno, perdón, gracias a todos por acompañarnos hoy día. Es para nosotros un honor poder estar haciendo esta charla en la FEN. Una de las cosas que yo siempre admiro de los americanos es que siempre nos dan algunas indicaciones para ayudarnos a hacer las cosas. Y en esta en particular, efectivamente a medida que uno crece y se acerca a la edad de jubilación, evidentemente la cantidad de años que tiene para tolerar las correcciones que hablaba Verónica es menor. Y es por eso que efectivamente uno debiera ir rotando desde una cartera mayoritariamente de renta variable a una que tuviera un componente de renta fija mayor a medida que nos acercamos a la jubilación y para qué decir cuando jubilamos. La ayuda, y lo que le hablaba delante a los americanos, es que han calculado, evidentemente, podemos hacer cálculos muy sofisticados, pero en general, si uno toma el número 120 menos su edad, por ejemplo, si una persona tiene, en el caso extremo, 20 años, debería tener el 100%, 120 menos 20, 100% en renta variable. Y así, obviamente, una persona de 60 años debería tener aproximadamente 60%, 40% renta fija. No es una cosa, muchas veces la gente cree que al jubilar tiene que tener todo renta fija, pero no se olviden que cuando uno jubila no saca necesariamente toda la plata del día que jubila, igual la va sacando de a poco, por lo tanto como la va sacando de a poco, todavía hay varios años, sobre todo en el caso de las mujeres, 30 años, más por delante en los cuales un porcentaje de su plata todavía puede estar en renta variable beneficiándose del poder del mercado. Por lo tanto, la respuesta es sí, efectivamente va cambiando y como una regla general, si quieren, úsenla, es un número que en Estados Unidos se usa bastante. Uno podría decir, de hecho, nosotros en nuestros análisis de recomendaciones hacemos la diferencia, que las mujeres lo hacemos con 120, con los hombres con 115, por la diferencia de los años de edad, pero como número general y fácil de recordar, 120 menos tu edad te va a llevar a un número muy cercano al óptimo entre combinación de renta fija y renta variable. Perfecto. Esperamos que le haya quedado claro la respuesta. Te leo más preguntas. Dice, ¿el rendimiento de la renta variable tiene descontado el costo de administración por administrar un portfolio? A ver, si la pregunta se refiere a los gráficos que mostramos, le voy a decir dos comentarios. El número que está en el gráfico donde mostraba Verónica, los retornos de las acciones, los bonos a largo plazo y los depósitos, está calculado sobre el periodo particular de entre los últimos 40 años, debido al hacerlo similar al periodo en que se van a jubilar. Esos números son los números absolutos de los retornos de cada una de las categorías de activos sin el descuento de las comisiones. Habiendo dicho eso, todos los ejercicios que mostró Verónica, cuando mostraba que Emma acumulaba como 160 millones, Pablo 310, etcétera, esos están hechos con el retorno promedio de las acciones de largo plazo de Estados Unidos, que son sobre 200 años, que es algo más de 9,5, o sea, no los 11 que mostraba este periodo en particular, y restando una comisión promedio del 1,5. Por lo tanto, en realidad están compuestos al 8%, en nuestras palabras muy simples. Por lo tanto, los ejercicios numéricos para ver la realidad de los distintos personajes en cada uno de los ejercicios considera que las acciones van a tener en sus subyacentes un retorno similar a su historia de más de 200 años documentada en Estados Unidos, menos una comisión promedio del 1,5. Y hoy día con los instrumentos y la innovación financiera que ha ocurrido especialmente durante los últimos 10 años, que ha llevado a una baja sistemática de las comisiones, tanto el fondo mutuo, fondos de inversión, ETFs o cualquier instrumento que tenga exposición de renta variable, conseguir una comisión igual o menor a 1,5 es totalmente posible
para prácticamente todas las personas. Seguimos con las preguntas. Dice, hola Verónica, para las que nos estamos acercando a los 60 años, ¿qué es lo mejor para invertir? Bueno, esa respuesta yo creo que un poco la dio Fernando en la primera Explicación, respuesta, sí. cuando habló de la edad, que en el fondo a medida que nos vamos acercando va disminuyendo la renta variable y va aumentando la renta fija sin ser necesario y en el fondo no tengamos renta variable. Perfecto. Solo para complementar eso, y obviamente eso volvemos, efectivamente, como menciona Verónica, al tema de 120 menos Claro. tu edad. La realidad es que obviamente ya cuando me estoy enfrentando a esa situación, y estoy cerca de eso, evidentemente hay una variable que es adicional, que es muy personal y muy individual, y es la combinación de A, cuándo quiero jubilarme, B, obviamente ya a los 60, yo que estoy prácticamente en esa edad, tengo una historia y por lo tanto ya hice algo y por lo tanto tengo un patrimonio. Mi condición de vida me puede poner más o menos riesgos y en el fondo tengo que considerar esas variables. Pero efectivamente, dependiendo de eso, las decisiones y las dos decisiones más relevantes al respecto son si mi salud, mi entusiasmo, mi condición física, lo que sea, me lleva a la decisión de extender mi vida laboral y evidentemente en base a eso, mientras más dure trabajando, evidentemente el número ese pasa a ser más relevante. Y aquí quiero darle un pequeño consejo, que a veces no es tan obvio, y que yo lo repito muchas veces cuando hablamos en la oficina, cuando hablamos con gente, cuando estamos conversando de la situación personal de alguna persona. Es decir, fíjese que cuando yo llego a la edad de jubilación, yo puedo racionalizar que cada año extra que trabajo vale por 2. ¿Y por qué vale por 2? Porque trabajo un año más, en el cual ahorro un año más, por lo tanto contribuyo a que mi dinero se multiplique, evidentemente, pero tengo que financiar un año menos de sobrevida, porque evidentemente como trabajé un año más, mi esperanza promedio, pero mi expectativa de vida promedio crece marginalmente cada año que evidentemente sigo trabajando, la realidad es que vale como 2. Ahorro un año más y tengo que financiar un año menos. Sí. Y eso, en la medida que, como digo, la salud, la condición física, el entusiasmo, lo que sea, nos lo permita, es una decisión que cada uno debiera evaluar de esa forma en ese minuto. Perfecto. Sigo con los comentarios. Acá es muy clara la charla y mejor consejo empezar a ahorrar desde los 20, que es lo ideal, entre comillas, de lo que acabamos de ver. Muchas gracias, Verónica, muy buena explicación. Tengo 50 años y aún no he hecho ningún tipo de inversión. ¿Se justifica comenzar a invertir en acciones a esta edad, bonos u otro medio de ese estilo? Claramente queda también con las respuestas anteriores que me imagino que es dependiendo de la personalidad del inversionista, pero dada la respuesta, claramente cualquier edad es buena para comenzar a invertir. Es buena para invertir. Sí, y solo para complementar eso. Nunca es tarde. Exactamente, lo que dice. Obviamente la composición va a cambiar de acuerdo a lo que hemos conversado, pero claramente nunca es tarde. Y lo que sí es una certeza, que si uno no hace nada, lo mantiene en la cuenta corriente, donde sea, como bien dijo Verónica en su presentación, eso es lo mismo que ir perdiendo el 3% todos los años. O sea, evidentemente tiene riesgo, y como les digo, cuando uno se jubila no saca toda la plata y se la gasta el primer año ni el primer mes, va sacando de a poquito. De eso se trata la pensión, de eso se trata la jubilación. Obviamente aquellos que se jubilen con una renta vitalicia cambian una condición por otra y lo que hacen es cambian ese monto que tienen ahorrado por un flujo que les debiera estar fijo hasta evidentemente su partida. Perfecto. Verónica, ¿qué opinas de los ahorros en renta variable ligados a los seguros de vida? Fernando, te paso a ti esa pregunta porque no... Mira, a ver, en el mundo financiero, en general, hay muchos productos que son la combinación de otros productos.
un ahorro asociado a un seguro de vida está juntando dos elementos, un seguro de vida y un ahorro en el activo que uno elija, en este caso supongamos que renta variable. Que eso vaya a ser bueno o malo, o mejor dicho, mejor o peor, depende de que el precio del conjunto de activos, ¿no es cierto? Como estoy comprando dos cosas juntas, sea lo suficientemente transparente como para que yo evaluarlo, que sea el precio justo de ambos productos. Yo puedo siempre cotizar un seguro de vida por sí solo y ver cuánto es mi alternativa de ponerlo en algún instrumento de renta variable y ver las comisiones asociadas a eso. Si la combinación de los dos productos, el seguro de vida con el ahorro, es una combinación que me da un precio más atractivo que comprarlos separados, evidentemente me va a convenir uno en vez de la combinación de combinarlos separados. ¿Qué es lo que le va a decir la compañía de seguro? Lo que le va a decir, bueno, pero es que en muchos casos, y eso que hoy día las leyes están cambiando, así que hay que tener mucho cuidado, la parte de ahorro puede tener unos beneficios tributarios que lo otro no puede tener. Y por lo tanto, en ese sentido, justificaría un precio mayor el caso de la combinación de seguro de vida con ahorro que los dos temas separados. Pero ahí lamentablemente, donde vienen las complejidades del sistema financiero, también va a depender si el otro producto tiene o no algún beneficio tributario. Por ejemplo, yo podría, en vez de compararlo de la forma que se lo dice, decía, bueno, ¿qué pasa si yo tomo el seguro de vida y el ahorro lo hago con, por lo menos si estoy dentro de los límites, con APB, que va a tener un beneficio tributario similar al del que podría dar la compañía de seguro. Por lo tanto, no es bueno o malo en sí mismo, es ver si el precio del conjunto es mayor o menor con temas, hacerlo por separado. Lamentablemente hay que tener un poquito más de conocimiento y si uno se puede asesorar con alguien para que les defina o les separe los precios implícitos, evidentemente va a ayudar en ese sentido para poder entenderlo. Perfecto. Acá otra pregunta que es parecida a las anteriores. La voy a leer solamente para que la persona quede tranquila que la leímos. Dice, muchas gracias por la charla, muy interesante. ¿Cómo aplicar lo visto en la charla si una mujer tiene 40 años? ¿Sería mejor invertir en renta fija o diversificar variables fijas? Que claramente ahí va a depender del perfil, de siempre es tiempo de invertir, sí que en cualquier edad debiese invertir y asesorarse en cuál es la mejor composición. ¿Algún tip para empezar a invertir en acciones? Yo también tengo una APB este año y partí con fondos mutuos tímidamente. A ver, ahí la realidad es que va a depender de... o sea, lo más importante es invertir un porcentaje, y mientras más joven, mayor, como lo hemos dicho, en renta variable, pensando en el futuro. O sea, una de las cosas que para nosotros siempre es relevante es dejar, como decía Verónica, que el tiempo haga su trabajo. Aquí no estamos en una charla para ver cómo voy a financiar el auto del próximo, que me quiero comprar luego, las vacaciones del próximo año, eso son otras partes de ahorro. Aquí estamos hablando de cómo ayudarnos a tener una vejez lo más parecido posible a la situación laboral. Sabemos que la situación de las pensiones por sí solas en Chile son un desafío para todo el mundo, pero todos podemos ayudarnos a que eso sea un poquito mejor. Y por lo tanto, ya sea a la vez que sea, siempre es bueno partir, como efectivamente la salud hoy día nos acompaña, a mucho más gente por los avances en la medicina. La persona que comentaba, tengo 40, o sea, si esa persona es una mujer, tiene más de 50 años, tiene 50 años al frente. No han habido periodos de 30 años que las acciones tengan el retorno negativo, un porcentaje de ti en acciones de todas maneras. Y si es un fondo mutuo accionario, es un fondo de inversión, o si uno tiene la capacidad de hacer un portfolio de acciones, todas esas alternativas son bienvenidas. Lo único que fíjense que las comisiones sean razonables, y como comisiones razonables nosotros decimos que tengan un valor no superior a 1,5. Está lo mismo si un fondo mutuo, un fondo de inversión, la combinación de lo que pagan las acciones, que sea renta variable, que sea diversificada. Mientras más diversificada,
a nivel global, mejor, porque eso evidentemente les va a eliminar las subidas o bajadas que pueden estar asociadas a un sector o a un país en particular, y que las comisiones sean, ojalá, o sea, eso lo pueden consultar, que no paguen más de un 1,5 por el fondo. Perfecto. Otra pregunta. Suponiendo que cuento con 20 millones de pesos para invertir, ¿ustedes recomiendan entonces comprar acciones? Yo pensaba invertir en propiedades. ¿Cuál es la mejor opción? A ver, las propiedades y las acciones en periodos de largo plazo, en estudios en muchos países, etcétera, no tienen grandes diferencias de retorno. O sea, si yo digo invierto en una propiedad, voy a tener un retorno del orden del 8,5, después restado all-in, por decirlo así. En las acciones, como vimos, el subyacente renta un poco más, pero menos las comisiones, llegamos más o menos al mismo 8,5. Las diferencias fundamentalmente vienen por dos grandes vías y una tercera que se las comento al tiro. La primera es la liquidez. Evidentemente, las acciones tienen toda la volatilidad que conocemos, pero yo las puedo retirar cuando quiera si es que me pasa algo en el tiempo. Evidentemente, si tengo una casa, no puedo vender la cocina solamente y quedarme con el resto porque necesito un poquito de liquidez. Por lo tanto, y obviamente en periodos más complejos, evidentemente la única forma de eso es que tenga que hacer un descuento importante. Segundo, desde un punto de vista de preocupación, obviamente son distintos. Si tengo una casa que no es la donde yo habito, tengo que ocuparme de arrendarla, hacerle ciertos arreglos, cosas así, pero es una cosa que efectivamente no es muy complicada. Y el tercer punto que tienen las casas es que el principal activo de la gran mayoría de la familia es su casa propia. Esa casa propia ya te da, si es que lo puedo conseguir, ya te da un porcentaje muy importante de tu portafolio, si miro mi situación financiera como un todo, en un activo inmobiliario en un lugar específico, ni siquiera es en un país, es un país, en una comuna y en una calle. ¿Ya? Por lo tanto, tengo un activo inmobiliario que va a representar un porcentaje muy importante de mi portafolio. Todos queríamos y queremos aspirar a la casa propia, pero si lo miramos portafolio va a ocupar un porcentaje muy relevante para la gran mayoría de personas. Para la gran mayoría de personas probablemente es más del 50% de su ahorro. Por lo tanto, si yo compro más activos inmobiliarios, y para qué decir si están en la misma ciudad, lo que estoy haciendo es concentrando mis inversiones y las estoy sujetando al mismo riesgo. Por lo tanto, un activo inmobiliario, sobre todo si es tu casa propia, es una cosa que debemos aspirar y debemos tratar de hacerlo y debemos apuntar. Que todos mis activos sean inmobiliarios, obviamente lo que estoy haciendo es el equivalente a comprar probablemente solo acciones de una compañía. Si algo pasa en esa ciudad, en ese país, efectivamente voy a tener un problema de liquidez y un problema de diversificación importante. Por lo tanto, sí, activo inmobiliario, una muy buena alternativa, pero fíjense que no todo, fíjense el impacto que tiene en modificación, sobre todo si tiene una casa propia, probablemente los activos que complementan tu ahorro de casa propia es mejor que sean en renta variable. Seguimos con las preguntas, que nos quedan algunas cuantas. ¿En qué me debería fijar antes de invertir con alguna institución? A ver, lo primero que nada es que sea si estamos hablando evidentemente del mundo de la renta variable, incluso fondos mutuos, es que sea alguna institución regulada por, aquí en Chile por la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero. La regulación chilena es muy buena, es muy sólida, la supervisión que hacen los organismos regulatorios es muy intensa, y por lo tanto, y dentro de la CMF están obviamente todos los bancos, están todas las AGF, que son las administradoras generales de fondos, los corredores, cualquier institución, evidentemente, que esté regulada por la CMF, debiera dar la tranquilidad de la seriedad de todo el sistema legislativo y jurídico chileno,
que es muy sólido y en general no debieran tener problemas. Y después, una vez es llegar a los productos. Todos los organismos regulados cumplen la normativa y efectivamente por ese lado no deberían tener mayor problema. Pero lo que sí, no todos cobran lo mismo. Y no necesariamente no todos lo cobran lo mismo a los mismos tipos de clientes. O sea, hay veces que le cobran menos a los clientes que ponen más dinero, otros que cobran menos, más a los que ponen menos. Y eso varía de institución a institución. Y por lo tanto, yo los dos consejos es, uno, un organismo regulado, o una institución regulada, y dos, que idealmente sean con productos regulados, o sea, hay veces para las instituciones y los productos, ¿ya? Pero a través de medidas institucionales. Y tres, una vez que ya deciden, con la cual se sientan más cómodos, miren los precios de los productos, la diferencia que hacen las comisiones, así como el interés compuesto ayuda en el retorno, como nos enseñaba Verónica, las comisiones compuestas ayudan a quitarnos parte de ese retorno también, por lo tanto que sean más bajas obviamente es importante. No es la única variable, pasado ya ciertos límites, o mejor dicho, ciertos techos de ahí para abajo, ya no hace tanta, empieza a influir más otras variables. O sea, cuando estamos en el mundo del 1% de comisión, empiezan a influir más otras variables y en la cartera en la cual se están invirtiendo, etcétera, etcétera, porque si no podríamos llegar al extremo de invertir todo en money market, que es la comisión más barata, pero no tiene nada de retorno. Pero sí, eso es importante. CMF, institución regulada y comisiones bajas. Perfecto. Bueno, acá con un comentario, muchas gracias por la charla, muy interesante, ayuda a cambiar todos los paradigmas. Y habemos muchos solicitando jubilación anticipada, dado el actual entorno no más AFP. ¿Alguna recomendación de modalidad retiro programado versus rentas vitalicias? A ver, la diferencia entre el retiro programado y la renta vitalicia es que en el caso de la renta vitalicia yo tengo la tranquilidad de que me va a llegar ese monto todos los meses, pase lo que pase. En el retiro programado, evidentemente tengo el riesgo que ese monto vaya fluctuando. Y obviamente lo que me preocupa es que fluctúe hacia abajo. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque a veces muchos nos confundimos. Cuando es una renta vitalicia, lo que hago es con todos mis ahorros que he acumulado a través de mi vida, se lo paso a una compañía de seguro a cambio de que me dé una cantidad fija de UEFs por el resto de mi vida. La gracia que tiene eso es que me despeja, ¿no es cierto?, la incertidumbre, a cambio de que esos fondos, que le entregue todos mis fondos y que esos fondos no son heredables. En el fondo, mis beneficiarios no tienen acceso a esos fondos en el caso del fallecimiento de quien toma la renta vitalicia. En el caso del retiro programado, y haciéndolo bien simple, pero no es muy distinto a esto, lo que hago es que todos los años se mira mi monto, ¿no es cierto?, de acuerdo a las, evidentemente viví un año más y a las tablas de mortalidad vigentes y el entorno financiero se determina cuál es el monto máximo que yo puedo sacar mensualmente durante ese periodo. Y con eso, durante el año lo voy a sacar fijo, ¿ya? Pero el año siguiente, dependiendo de la rentabilidad que haya tenido la AFP, por ejemplo, el monto que sea, lo vamos a recalcular de nuevo, ¿no es cierto? Y si la rentabilidad del sistema fue hacia arriba, mi monto va a poder subir un poquito, pero obviamente si nos tocó un año, una crisis en que la rentabilidad fue para abajo, ¿para qué decir si nos tocó un año como el 2008, ¿no es cierto?, que es una crisis financiera importante, ese monto se va a ir para abajo. Y evidentemente esos años a años, dependiendo del ciclo que me toca vivir y el orden en que me tocan vivir los años, porque al final del día yo veo los promedios, pero si justo me toca que los primeros 5 años son malos, mi pensión se va a ir para abajo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es poniéndole grados de incertidumbre. ¿Quiénes pueden tolerar más la incertidumbre? Quienes a lo largo de su vida hayan ahorrado un monto mayor. Porque si yo tengo un monto mayor, en el extremo puedo ni siquiera tener la necesidad de retirar el máximo que en el retiro programado me lo permite. Por lo tanto, si yo estoy en esa condición, obviamente estoy más inclinado a hacer un retiro programado porque soy más capaz de tolerar la volatilidad. Obviamente, si tengo un monto menor, probablemente me voy a quedar más tranquilo, voy a eliminar esa incertidumbre con una renta vitalicia. Ahora,
los retiros anticipados, jubilación anticipada por temores al sistema, al final del día no cambian necesariamente mi decisión de lo que tengo que hacer. O sea, yo perfectamente, por temor al sistema, lo que hago es que me quedo con la plata en la mano, ¿no es cierto? Y ahí se lo paso a una compañía de seguro, porque creo que eso me puede proteger del sistema, si es que eso es lo que yo creo. O, si me quedo con la plata, yo lo que puedo es replicar a través de inversiones en instrumentos de fondo mutuo, fondo de inversiones, lo mismo que haría con el retiro programado, calculando cada año, dependiendo de mi rentabilidad, qué porcentaje le voy sacando. Solo como un dato, si yo tengo activos ahorrados, por ejemplo, 100 millones, y yo le voy y lo mantengo en acciones, ¿ya? Y no estoy sugiriendo que necesariamente esta sea la mejor solución, pero solo para dar el dato. Y le saco más o menos todos los años del orden de entre el 2,5 y 3% hace total, o sea, usando ese ejemplo, le saco 3 millones, que lo divido en los 12 meses del año, por decirlo así, lo más probable es que esa plata no se cae nunca. Nunca, de hecho, al cabo de la vida sigan habiendo probablemente más de 100 millones. No es necesariamente lo suficiente, porque eso va a depender de si te alcanza, no te alcanza. Obviamente, si no se acaba, no estás tomando una decisión expresa de dejar eso o más a tus herederos. No es necesariamente una situación financiera, pero para que lo tengan en la mente también, que si yo le saco el 3% un portfolio de acciones, lo más probable es que no solo ese portfolio no caiga, sino que probablemente suba en el tiempo a través de los años que tienen desde que se jubilan en adelante. Perfecto. Quedan dos preguntitas. Dice, en general las comisiones de los fondos mutuos son muy altos, pero ¿qué alternativa tenemos que sean seguras en términos regulatorios? A ver, las comisiones de los fondos mutuos son altos, algunos. Hay hoy día muchos fondos mutuos y fondos de inversión, que son básicamente muy parecidos, fondos de inversión rescatables, muy parecidos a los fondos mutuos, pero tienen la característica adicional que se pueden transar directamente en la bolsa de comercio. Se pueden aportar y rescatar igual que los fondos mutuos, pero también se puede transar en la bolsa de comercio, que tienen comisiones menores a lo que yo les he dicho aquí. O sea, tienen comisiones del orden del 1 más I, o sea, 1 más IVA, que queda 1,2. Bueno, todas las comisiones anteriores, obviamente en Chile todo tiene IVA, pero para hacerlo simple, tienen comisiones del torno al 1, tanto en fondos mutuos como fondos de inversión, es cosa que averigüen, y están hechos, evidentemente, todos los que estoy pensando, comentando en la mente, evidentemente con instituciones reguladas por la CNE. Para quienes quieran saber más, contacten a Verónica y nosotros les podemos. Sí. Y la última pregunta, ¿qué opinan de la cuenta 2 de la AFP? Es una muy buena alternativa. La AFP está muy demonizada, pero tiene productos buenos, y la cuenta 2 en general, obviamente no todas las AFP cuentan lo mismo. Miren, es un portfolio muy diversificado como el de la AFP, tiene la característica más relevante de los fondos de pensiones desde el punto de vista de diversificación, que tienen un sesgo a estar sobreinvertido en mercados emergentes con respecto a lo que está en el mundo, que eso no es ni bueno ni malo, dependiendo de qué lado se siente uno más cómodo, ¿no? A comisiones que son muy razonables. Perfecto. Mira, esas son todas las preguntas. Creo que fue muy interesante la charla. Yo personalmente tengo hartas preguntas que después voy a hablar con la Vero, porque, por ejemplo, uno normalmente como mujer y con hijos, el ahorro es como un ahorro que siempre quiere estar sacando. No es uno no piensa como un ahorro que no va a tocar en 20 años. Entonces, uno normalmente en este tipo de situaciones debería pensar en que no lo va a tocar en 20 años, ¿cierto? Ese es como el porcentaje que uno... Si yo dejo 100 luquitas todos los meses, son 100 luquitas que no debiese necesitar en 20 años más. Esa es la idea principal del ahorro para la jubilación, ¿cierto? Así es. Así es. ¿Le puedo dar 2 consejos? Dale. Uno, reforzar uno que dijo Verónica en su charla. A veces pasa bien desapercibido, sobre todo en públicos jóvenes, pero sí es muy relevante. Cuando nosotros empezamos a trabajar, siempre evidente decimos, este no es mi primer trabajo y yo voy a crecer mi salario. Vengo con todo el entusiasmo y todo el asunto, y obviamente ustedes como graduados de la FEN les va a pasar eso probablemente a todos.
Lo que no visualizamos es que cuando nos suban los ingresos, nos van a subir los gastos. Por lo que dices tú, porque tengo hijos, porque tengo una casa propia, por lo que sea, porque quiero darme más. Por lo tanto, sobre todo aquellos que puedan, que no te sacan muy endeudados de la universidad, cosas que es posible, hagan el esfuerzo de ahorrar lo mayor posible los primeros años. Yo, de hecho, a mis hijos siempre les digo, cuando egresen, la mesada que nosotros les damos a hacer siempre es mucho menor que el sueldo con que parten. Igual el aumento en riqueza al principio es muy grande si es que efectivamente te lo puedes permitir. Y por lo tanto, ahorra lo más al principio. La plata que ahorras al principio es la que más tiempo tiene para hacerlo. Por lo tanto, el esfuerzo que hagan en sus primeros años es sumamente importante. Nosotros hemos hecho ejercicio de una persona que ahorra los 10 primeros años de su vida laboral y deja de ahorrar de ahí para adelante, logra juntar más plata que una persona que deja sin ahorrar los primeros 10 años de vida laboral y ahorra los 30 aaños siguientes. Y ahorra más. Así de importante son los primeros años. Así que hagan ese esfuerzo al principio. Y la otra cosa que nos ayuda a la disciplina mental, obviamente, probablemente a todos ustedes que están trabajando, que ya se acostumbraron o se ajustaron a un nivel de gasto, porque tienen crédito hipotecario, porque tienen hijos en el colegio, por todas las razones que la vida evidentemente nos exige desde el punto de vista financiero, nos cuesta mucho decir, ya voy a sacar 100 lucas para ahorrar porque los tengo que sacar de algún lugar. ¿No es cierto? Y eso es un problema, ese es el gran problema que tenemos todos ahora. Pero ¿qué pasa si yo me comprometo a ahorrar más en el futuro? ¿Pero qué significa eso? Bueno, ustedes son egresados de la FEN, por lo tanto les va a tomar cada cierto tiempo, probablemente casi todos los años, un aumento de sueldo. Cuando le aumenten el sueldo, ustedes están equilibrados hasta ese minuto con lo que tenían, a no ser que estén muy endeudados, la mejor inversión es pagar las deudas caras porque eso es bien. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Cuando le aumenten el sueldo, ese aumento de sueldo no necesariamente hagan el ajuste entero de nuevo a su nuevo estilo de vida, sino que pesquen una parte importante de ese aumento de sueldo, no todo, y lo destinen a ahorro. ¿Por qué? Porque supongo que el aumento de sueldo fueran 100 lucas, ¿ya? Usted dice ya, pesco 50, 60 es 100 lucas ahorro y 40 lucas a mí. Igual van a aumentar 40 lucas su disponibilidad mensual, pero las otras 60 lucas nunca lo sintieron como que les quitaron algo, porque evidentemente aprovechan esos momentos. Aprovechen esos momentos que se producen holguras temporales, transitorias, porque si ustedes son seres humanos, igual que por lo menos que reaccionan igual que yo, nosotros nos ajustan, nuestros ajustes somos muy rápidos a ajustar nuestro estilo de vida y luego volvemos a los equilibrios. Entonces, piensen estas dos cosas. Son jóvenes, hagan el mayor esfuerzo, lo hagan cuando son jóvenes y tienen poco nivel de gasto. Y segundo, hagan sus esfuerzos de ahorro justo cuando les suben el sueldo. Ese es el mejor momento de sentir que no hacemos un sacrificio por ahorrar a largo plazo. Perfecto. Mira, estábamos terminando, hay una pregunta. Si tengo un monto importante, ¿me conviene prepagar mi casa o ahorrar a largo plazo? Eso depende del costo del crédito hipotecario. Al final del día, y hay dos cosas en Chile, en general hay dos tipos de deuda que realmente son, como vamos a decir, baratas. Uno son los créditos hipotecarios y, aunque parezca irónico, en muchos casos los créditos... Ahora a las 11:30, quiero decirte antes. Los créditos de educación. Pero como regla general, si yo tengo un crédito que está a UF más 4 o menos, incluso podríamos ir hasta UF más 4,5, es mejor invertir que prepagar ese crédito. Porque al final del día, obviamente todo esto es un tema probabilístico y de esperanza, pero al final del día, si yo tengo un tema UF más 4, más inflación, estamos dando alrededor de 7% nominal, ¿no es cierto?, contra una esperanza en acciones del orden del 8, 8,5. Entonces estoy financiando una cuestión que me diría en largo plazo, el orden 8, 8,5 es una cosa que me cuesta 7. Por lo tanto, si para prepagar la casa tendría que tener un crédito hipotecario muy caro, que hoy día es raro que alguien lo tenga. Las tasas han estado bajas por un buen rato y por lo tanto probablemente quienes han tomado los créditos hipotecarios hace poco tiempo, lo más probable es que tengan bajas tasas menores que eso, y los que no, muchos de ellos lo han podido reprogramar, y si no, coticen y eventualmente todavía lo pueden reprogramar a niveles de
UF más 4 o menos. Estoy silenciada. ¿No hay más preguntas? A todos los asistentes les recordamos que la charla está grabada, así que la vamos a después mandar al canal de YouTube. En la presentación, la Vero tiene toda la información en la última página, el Instagram, el mail, el contacto, por si después le quieren escribir a ella. Yo agradezco mucho la presentación, es muy interesante, si bien está enfocada como a las mujeres, esta es una charla transversal, le sirve a cualquiera, porque básicamente acá estamos hablando del ahorro importante a la jubilación. La charla estaba enfocada como en emparejar un poco la cancha la jubilación del hombre con la mujer, pero se agradece mucho, es muy clara la presentación, muy interesante, así que cualquier duda, invitamos a los asistentes a conversar con Verónica, con Fernando, y se agradece nuevamente la charla, Verónica. Bienvenida a la FED nuevamente. Esperemos hacer más charlas más seguido y no sé si ustedes quieren hacer el último comentario. El ahorro desde lo más joven, eso ya lo quedó clarísimo, y que siempre es tiempo para invertir. Nunca es tarde, Nunca es tarde, sí. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estos temas de ahorro e inversión. Sí, no, ha sido un gusto. Ahí en la charla tienen los datos de contacto de Verónica, los de la oficina son todos muy fáciles de construir, es nuestra primera inicial y nuestro apellido, así que también tienen el mío. En nuestra página web de DBA Capital tienen chat, pueden chatear con nosotros, cualquier cosa, felices de ayudarlos. Perfecto, muchas gracias a todos los asistentes, y gracias Verónica y Fernando nuevamente. No, gracias a ustedes. Y gracias a todos. Gracias.